El Señor esté con ustedes. Proclamación del Santo Evangelio según San Lucas. Gloria a ti, Señor. En aquel tiempo un fariseo invitó a Jesús a comer con él. Jesús fue a la casa del fariseo y se sentó a la mesa. Una mujer de mala vida en aquella ciudad, cuando supo que Jesús iba a comer ese día en casa del fariseo, tomó consigo un frasco de alabastro con perfume y fue y se puso detrás de Jesús y comenzó a llorar y con sus lágrimas le bañaba los pies, los enjugó con su cabellera, los besó y los ungió con el perfume. Viendo esto, el fariseo que lo había invitado comenzó a pensar, si este hombre fuera profeta, sabría qué clase de mujer es la que lo está tocando, sabría que es una pecadora. Entonces Jesús le dijo, Simón, tengo algo que decirte. El fariseo contestó, dímelo, maestro. Él le dijo, 2 hombres le debían dinero a un prestamista. Uno le debía 500 denarios y el otro 50. Como no tenían con qué pagarle, les perdonó la deuda a los 2. ¿Cuál de ellos le amará más? Simón le responde, supongo que aquel a quien le perdonó más. Jesús le dijo entonces, has juzgado bien. Luego, señalando a la mujer, le dijo a Simón, ¿ves a esta mujer? Entré a tu casa y tú no me ofreciste agua para los pies, mientras que ella me los ha bañado con sus lágrimas y me los ha enjugado con sus cabellos. Tú no me diste el beso del saludo. Ella, en cambio, desde que entró, no ha dejado de besar mis pies. Tú no me ungiste con aceite mi cabeza. Ella, en cambio, me ha ungido los pies con perfume. Por lo cual yo te digo, sus pecados, que son muchos, le han quedado perdonados, porque ha amado mucho. En cambio, al que poco se le perdona, poco ama. Luego le dijo a la mujer, tus pecados te han quedado perdonados. Los invitados empezaron a preguntarse a sí mismos, ¿quién es este que hasta los pecados perdona? Jesús le dijo a la mujer, tu fe te ha salvado, vete en paz. Después de esto Jesús comenzó a recorrer ciudades y poblados, predicando la buena nueva del Evangelio de Dios. Lo acompañaban los 12 y algunas mujeres que habían sido libradas de espíritus malignos y curadas de varias enfermedades. Entre ellas iban María, llamada la Magdalena, de la que habían salido 7 demonios, Juana, la mujer de Cusa, el administrador de Herodes, Susana y otras muchas que lo ayudaban con sus propios bienes. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. Casi podríamos decir que las lecturas de este día narran o describen de una manera prácticamente un poco general, pero un poco específica, nuestra propia historia, nuestra propia condición y nuestra propia realidad.
algo de lo cual con humildad debemos reconocer. Debemos reconocer que somos pecadores. Tal vez a veces nos cuesta reconocer nuestros errores, nos cuesta reconocer nuestras faltas, porque es humillante, ciertamente es humillante tener que bajar la cabeza y tener que aceptar efectivamente que sí, que soy pecador, es decir, que me he equivocado, que cometo errores y que he hecho faltas que básicamente son fruto o consecuencia, no sé, de mis criterios, de mis formas de ver la vida, de creer que así es, que funciona, de mis decisiones, son fruto de mis decisiones. Dios nos ha hecho libres, nos ha dado la libertad, pero con esa libertad podemos cometer muchos errores, incluso hacernos infelices. Esa libertad que Dios nos ha dado, nos la da precisamente para que nosotros aprendamos a ser responsables de nosotros mismos. Dios quiere que seamos responsables de nosotros mismos. Y que al mismo tiempo seamos responsables de los demás, que sepamos hacer las cosas de tal manera que lo que decidamos no busque solamente mi satisfacción personal o mi bienestar personal o mi... No, al contrario, es decir, una persona que no tiene en cuenta que todo lo que hace en su vida, con todo lo que decide, está afectándolos a todos, pues o no está consciente, no está aterrizada, o no está madura, o no está lo suficientemente ubicada, y entonces lastimosamente esa persona necesita como hacer un alto en su vida, y por eso es que se estrella, ¿no? Por eso a veces la gente pregunta, pero ¿y por qué me pasa esto? ¿Por qué me pasa lo otro? Porque a veces uno necesita en su carrera estrellarse para detenerse en un instante y reflexionar, ¿qué estoy haciendo? ¿Quién puede con una persona terca? Dígame. ¿Es fácil o no? Entonces, uno de los errores que cometen los tercos, cerrados y trancados, es que no reconocen su terquedad, su capricho, sus errores y su forma obtusa, cerrada de ver las cosas. Entonces lo que ellos creen es lo que es. Y si está equivocada, y si está equivocado, tiene que golpearse para darse cuenta. O tiene que llevarse por delante a las personas para darse cuenta. Que lo que importa no es simplemente lo que usted piensa, como usted lo piensa o como a usted le parece. A lo mejor usted está cometiendo grandes errores porque con su forma de ver las cosas, usted solo está salvaguardando su interés personal. Pero usted no está teniendo en cuenta a los demás. Entonces haga un alto y reflexione, porque que usted peque, es decir, que usted haga algo en contra de su felicidad, pues eso ya es una torpeza. Que usted lo haga, pues es fruto de su libertad, de su propia condición o de su propia situación o de su propia... Pero que usted arrastre con todo el mundo, eso sí ya es un acto absoluto de inconsciencia, o sea, de desamor, de falta de claridad, de criterio. O sea, yo tengo que ser consciente de que con mis decisiones me llevo por delante a todo el mundo. Acabamos de escuchar la primera lectura en la que Natán, profeta de Dios, viene a ayudarle a David a descubrir su pecado, porque David la hizo, se quedó calladito, fresco, ¿no? Hizo sus cosas, se enamoró de la mujer de Urías. Ustedes se acuerdan de ese pasaje, ¿no? E hizo todo lo posible para deshacerse de Urías y salirse con la suya. Y él pensó que eso nadie se va a dar cuenta. Pues Dios, a través de su profeta, le destapó su pecado. A veces es doloroso que nos destapen nuestro pecado, ¿cierto? A nadie le gusta que le destapen su pecado. De hecho, uno lo justifica, lo tapa, lo maquilla, lo de todo, pero le duele reconocer su injusticia. Porque si yo les hablo de pecado, de pronto muchos van a pensar, ay, el padre tan moralista hablando de pecado.
Bueno, pues entonces les voy a hablar no de pecado, sino de, aunque es pecado, pero les voy a hablar entonces de sus errores, de sus graves errores y de sus graves decisiones, con las cuales puede haberse llevado por delante a mucha gente, o se la está llevando con su actitud. Entonces reconozca, ¿cómo es de duro, cómo es de doloroso muchas veces que a uno las circunstancias pongan en evidencia mi maldad? A todos nos gusta parecer buenos, ¿cierto? ¿A usted le gusta parecer bueno? ¿Usted parece bueno? ¿Parece buena? Sí, hay muchos que parecen buenos. Parecen buenos y buenas, ¿no? Uno las mira y uno dice, tiene buena cara, ¿no? Parece bueno, pero realmente muchas veces sus acciones delatan que esa persona no sabe amar, no sabe respetar, no sabe ser solidario, no sabe no sabe cuidar a los suyos, no sabe ser corresponsable, y entonces en el fondo no le importa hacer lo que hace, porque lo único que le interesa es su propia satisfacción. ¿Cómo se le llama a una persona que busca su propio interés? ¿Cómo se le llama? Pregúntele al del lado, ¿usted es egoísta? ¿Cierto que nos cuesta aceptar? ¿Cómo es de difícil que sepamos y podamos reconocer? Y sin embargo, la única manera de comenzar a corregir es reconociendo. Pues bien, Natán pone en evidencia la situación de David y le dice, oiga, es que usted realmente raya en la insensatez. Mire, Dios le ha dado todo, Dios le ha proporcionado todo, Dios le ha bendecido con todo. Y a pesar de que Dios le ha dado todo, le cuida, le da, usted actúa en contra de su amor. Muchas veces uno dice, yo no soy malo, yo no soy mala. Sí, y puede que usted tenga la razón. Usted no es malo, usted no es mala. Pero usted solo tiene una vida, y en esa vida Dios, todo lo que usted tiene es bendición de Dios, todo. ¿Será que usted tiene la humildad de reconocer que eso es así? Todo lo que usted tiene es bendición de Dios. ¿Será que usted lo acepta? Pregunto, no sé. ¿Sí? ¿Será? Todo lo que usted tiene de bueno, todo se lo ha dado Dios. Todo. Todo lo bueno suyo se lo ha dado Dios. ¿Qué es lo único que Dios no le ha dado a usted? Porque no se lo puede dar. Porque Él no es eso. ¿Qué es lo único que Dios no le ha dado y que Él no se lo puede dar? Así Él quisiera, no se lo podría dar porque no puede. Su pecado. Lo único que usted tiene suyo, propio, que tiene su sello, su marca, su estilo, su manera de ser, es su propio pecado. De resto, todo se lo ha dado Dios. Entonces lo único propio suyo es eso. Y lo único que Dios le pide a usted es, entrégueme su pecado. Su forma egoísta de vivir, su forma cerrada de vivir. A ver, ¿cuándo comienza el egoísmo? ¿Cuándo una persona comienza a ser egoísta? ¿Cuándo? Cuando se cierra esa persona y cuando únicamente piensa en sí mismo, lo que quiere, lo que cree, lo que piensa, y no tiene en cuenta a los demás. ¿Quién lo diría? Pero es importante hablar de esto porque a mí me interesa que ustedes sean conscientes hoy de que hay gente que dice, yo no tengo pecado, yo no soy malo, pero es que yo no soy malo, yo no soy mala.
Sí, puede que usted aparentemente no sea malo, usted aparentemente no es mala, pero usted tiene una forma de vivir que hace mucho daño, que así como va a producir consecuencias muy negativas, y va, tarde que temprano, usted va a causar dolor. Entonces piénselo, porque aparte de todo, usted no es malo, pero no es humilde. Pregúntele al de al lado, ¿usted es humilde? Pregúntele. ¿Quiere que le demuestre que usted no es humilde? Vea, sencillísimo. Con una sola figura se lo demuestro. Usted no es humilde porque en la gran mayoría de los casos usted no tiene la humildad de dejarse guiar por Dios en todas sus acciones. Usted no tiene la humildad de ponerse en las manos de Dios, de contar con Él en su vida. Usted tiene a Dios al margen de su vida porque usted considera que Dios no debe meterse en su vida, que usted tiene derecho a hacer con su vida lo que usted quiera. ¿Y cuándo necesito a Dios? Pues cuando tengo una necesidad por ahí y no más. Pero no quiero que Dios se meta en mi vida. Métase para ayudarme a solucionar un problema, una enfermedad, lo que sea. Ahí sí lo necesito. ¿Y por qué no está respondiéndome Dios? Pero usted a Dios no le permite meterse en su vida. En la vida diaria, usted no se lo permite. ¿Por qué? Porque finalmente usted tiene tan buen criterio que usted decide sola, usted decide solo. Usted no cuenta con Dios. Eso es tan doloroso como que un hijo le diga a su papá o a su mamá, ¿sabe qué? El día que yo necesite su opinión, yo se lo digo, no se meta. O sea, traduzca eso en un lenguaje de relaciones interpersonales. Usted no puede pasar toda la vida sin hablarle a alguien y sin tenerlo en cuenta y un día a otro aparecerse con cara de tengo todos mis derechos, ¿no? O sea, deme todo lo que necesito, a pedirle lo que usted nunca ha dado. Entonces, mire, no se queje si le va mal en la vida. No se queje. Si le va mal, fue porque usted decidió hacer su vida a su manera y sin contar con Dios, sin permitirle a Él actuar en su vida. David es una muestra de eso. David es una muestra. Decidió salir, era una persona elegida, marcada, elegidísima por Dios, un hombre según mi corazón, dice la palabra de Dios, un hombre especialísimo, pero decidió dejarse llevar por su interés personal, se dejó llevar hasta convertirse en asesino y tapó su pecado, hasta que Dios se lo destapa y en ese momento entonces reconoce su pecado y le dice, él le dice al Señor, a través de Natán le dice, he pecado contra el Señor. ¿Qué quería Dios? ¿Humillar a David? Solamente llevarlo a la conciencia, caiga en cuenta. Lo que usted está haciendo, cuando me está descalificando a mí de su vida, lo que usted está haciendo, prescindiendo de mí, lo está llevando a la maldad, lo está llevando a algo malo. Y usted lo que está haciendo, si usted tiene para hacer eso, que rechazarme a mí o olvidarse de mí, o sencillamente marginarme, tal vez eso no va a producir buenos frutos en su vida. Y entonces David cae en cuenta y pide perdón. ¿Quién es María Magdalena? Esa mujer adúltera, esa mujer que va y que en un acto de arrepentimiento, ¿qué es lo que está haciendo María Magdalena? Con todas sus expresiones de arrepentimiento a Dios, le lloró en los pies, se los secó con las lágrimas, se los ungió. ¿Qué es lo que está haciendo esa mujer? Tratando de decirle a Dios, mire, me super equivoqué, estaba absolutamente errada, quise vivir a mi manera, vivir a mi forma, vivir a mi estilo y me hice infeliz, me hice una desgraciada, mi vida se convirtió en una maldición, soy infeliz, pero le pido perdón.
Y vengo a usted a expresárselo de la manera más elocuente. Perdóneme, quíteme la vida infeliz que tengo. Eso es lo que dice María Magdalena. Ayúdeme a ser feliz. El otro, que estaba al lado, que era el fariseo, que se creía muy bueno, se creía muy santo, mira de reojo lo que está pasando y juzga. Si este fuera justo o profeta, se daría cuenta que lo está tocando una pecadora. Y en sí no era solamente una pecadora, era una persona que estaba haciendo conciencia de su situación. Era una persona consciente, arrepentida de haber vivido al margen de. Y entonces este otro se creía tal vez mucho más, y Jesús le pone el ejemplo del prestamista. ¿A quién pues le perdonó más? Supongo que aquel al que le perdonó más. Y le hizo caer en cuenta. Mire la diferencia. Yo llegué a su casa y usted no me dio el beso. Porque era una costumbre judía. Usted no me dio el beso de la paz. Y esa mujer desde que llegó no ha dejado de besarme los pies. Usted no me lavó las manos, porque era un ritual judío de bienvenida. Era un acto, un buen anfitrión tenía estas cualidades. Usted no me dio para lavarme las manos. Y esa mujer desde que llegó no ha dejado de lavar mis pies con sus lágrimas. Usted no me ungió. Usted no tuvo el detalle de mostrarme la dignidad de nuestro encuentro. Y esa mujer me ha ungido con su perfume. Por eso te digo, mujer, a ti que amas mucho, se le perdona mucho al que ama mucho. Vete en paz. Tus pecados son perdonados. Y entiéndalo. ¿Qué le pasó entonces al fariseo Simón? El fariseo Simón se quedó con su medida de vida. Se le perdona poco al que ama poco. No se ganó el perdón, no se ganó el inmenso perdón, porque solamente se limitó a quedarse en su orgullo, a quedarse en su visión, en su soberbia, podríamos decirlo. Una persona soberbia, orgullosa, que no reconoce su pecado y que se limita solamente a creerse mejor que los demás y a hacer las cosas simplemente en esa actitud, creyéndose y despreciando y descalificando a los demás, incluso a Dios, esa persona no va a ser feliz. Las personas felices son las humildes, que tienen la humildad de reconocer sus faltas. Qué bien, qué bendición para María Magdalena, que supo ser humilde, que supo reconocer sus faltas y que supo decirle a Dios a tiempo en su vida, a tiempo, mire, yo no quiero seguir haciendo mi historia al margen de usted. Perdóneme por haber vivido mi historia sin contar con usted. De ahora en adelante, yo pongo mi vida en sus manos. Y por eso llegó a ser Santa María Magdalena. Y no la pecadora a la que todo el mundo juzgaba y condenaba. Superó a toda, podríamos decirlo, superó a toda la gente de su época. Tal vez había gente hasta mejor que ella y de muy buenas costumbres. ¿Y por qué ella brilla? Porque tuvo la generosidad, la valentía. ¿Cómo es que dicen los paisas? ¿Lo dijeron ustedes? Yo no lo dije. Tuvo el valor de ser humilde.